Capítulo 10, Desprecio. Por eso la cámara y el monstruo de Slytherin son relegados al reino de la fantasía por la mayoría de los eruditos, leyó Harry hasta el final y cerró el pesado libro con un fuerte golpe. Harry se había escapado temprano a la mañana siguiente después de Halloween y había conseguido una copia de Hogwarts. Una historia, aunque no la había tomado prestada oficialmente. Daphne se sentó frente a él y lo miró pensativa. Pero eso solo nos ayuda hasta cierto punto. No sabemos si la cámara existe realmente, dónde se encuentra o qué tipo de monstruo se supone que es. No había nada mejor en la biblioteca, respondió Harry. Podemos volver a mirar allí más tarde, pero salgamos ahora. Pronto saldrá el sol. Con eso tomó la mano de Daphne y juntos los dos niños salieron de la sala común de Slytherin y luego del castillo. Al llegar afuera, ya vieron los primeros rayos brillantes del sol naciente en el horizonte. Harry respiró profundamente el aire fresco de la mañana, dejando que el viento le acariciara la cara. Disfrutaba de esos momentos tranquilos de la mañana cuando todo estaba todavía tranquilo y en paz. Caminaron como de costumbre a lo largo del lago, maravillándose con el amanecer, que era aún más magnífico que de costumbre esa mañana, todo el paisaje bañado por una luz naranja. No, estos aviones definitivamente no pueden volar más rápido que las escobas de carreras. Daphne se rió durante su discusión sobre las diferencias entre el mundo muggle y el mundo mágico, pero Harry de alguna manera sintió que los estaban observando. Estoy seguro. Los vi en la televisión, respondió Harry distraídamente porque había empezado a mirar a su alrededor, agarrando su varita en el bolsillo de su abrigo. ¿Alguien los estaba siguiendo? ¿Qué es una T? Daphne interrumpió su pregunta cuando vio la mirada cautelosa de Harry, y rápidamente sacó su varita. Harry, ¿qué está pasando? No lo sé, tengo la sensación de que... Dejó vagar su mirada, con la varita ahora también en la mano, sintiendo la espalda de Daphne contra la suya. De esta manera, podrían cubrirse mutuamente. Y entonces lo vio. En un arbusto a unos metros de distancia. Unos ojos amarillentos como pelotas de tenis lo miraban fijamente. Y él había visto esos ojos antes, estaba seguro de ello. En una fracción de segundo, Harry había creado un escudo mágico frente a ellos. ¿Quién está ahí? Gritó. Salid inmediatamente. Ahora Daphne también se había dado la vuelta y apuntaba con su varita hacia los arbustos. Sin embargo, Harry no apartó la mirada. ¿Quién se escondía allí? Una figura miserable emergió de entre los arbustos, vestida con una especie de funda de almohada sucia. Era un elfo doméstico, pero no un elfo doméstico cualquiera. ¿Dobby? Preguntó Harry con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo allí? Harry recordó que el elfo doméstico le había advertido de un supuesto peligro en su cumpleaños. Y ahora esta historia sobre la Cámara de los Secretos. Esto no podía ser una coincidencia. Harry Potter se quedó en la escuela, se quejó Dobby mientras se acercaba, con una lágrima solitaria deslizándose por su nariz larga y puntiaguda. Dobby le advirtió a Harry Potter. Ah, señor, ¿por qué no le hizo caso? ¿Qué haces aquí, Dobby? ¿Es por el peligro del que hablaste? El corazón de Harry se aceleró. Señor Harry Potter, tiene que salir de aquí. En Hogwarts correrá peligro de muerte. ¿Usted? ¿Peligro mortal? ¿Qué peligro mortal? Interrumpió Daphne. ¿Qué peligro corre Harry? Habla. Harry podía oír la preocupación en la voz de su amiga y vio que su mano con la varita temblaba. Con dulzura, puso su mano libre sobre su espalda. Dobby no puede decirlo, pero debes creerle. Aquí no es seguro. ¿Por qué te preocupas por mi seguridad? Le preguntó Harry al elfo doméstico. Ah, si Harry Potter supiera, gruñó Dobby mientras más lágrimas caían sobre su sucia funda de almohada. Harry decidió dejarlo hablar. Si supiera lo que significa para nosotros, los humildes, los esclavizados, la escoria del mundo mágico. Dobby todavía recuerda cómo era cuando el que no debe ser nombrado estaba en la cima de sus poderes. Harry Potter, señor. A nosotros los elfos domésticos nos trataban como alimaña, señor. Por supuesto, a Dobby todavía lo tratan así, señor. Pero sobre todo, señor, la vida ha mejorado para mi especie desde que usted triunfó sobre el que no debe ser nombrado. Harry Potter sobrevivió, y el poder del Señor Oscuro se rompió y fue un nuevo amanecer, señor, y Harry Potter brilló como un faro de esperanza para aquellos de nosotros que pensábamos que los días oscuros nunca terminarían, señor, y ahora, en Hogwarts, van a suceder cosas terribles, tal vez ya estén sucediendo, y Dobby no puede permitir que Harry Potter se quede aquí ahora que la historia se va a repetir, ahora que la Cámara de los Secretos está abierta una vez más. Dobby se quedó paralizado.
Horrorizado, corrió hacia el árbol más cercano y comenzó a golpearse la cabeza contra él. Dobby malo, Dobby muy malo, Harry y Daphne corrieron tras él. Harry agarró a Dobby y lo arrastró laboriosamente lejos del árbol. Tranquilízate, Dobby, gritó, intercambiando una mirada preocupada con Daphne. Así que en realidad se trataba de la Cámara de los Secretos. Cuando Dobby no hizo ningún movimiento para empezar a correr de nuevo, Harry continuó. La Cámara de los Secretos realmente existe. ¿Y dijiste que ya había sido abierta antes? Cuéntanos, Dobby. Ah, señor, no pida más al pobre Dobby, sollozó el elfo doméstico. En este lugar se planean acciones oscuras, pero Harry Potter no debe estar aquí cuando sucedan. Vuelve a casa, Harry Potter, señor, vete a casa. Harry Potter no debe entrometerse en esto, señor, es demasiado peligroso. ¿Quién es, Dobby? Preguntó Harry, todavía agarrando la muñeca de Dobby para evitar que se volviera a lastimar. ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió la última vez? Dobby no puede decirlo, señor. Dobby no puede decirlo. Dobby no debe decirlo. Vuelve a casa, señor, vete a casa. Pero esta es mi casa, Dobby. Ahora Daphne parecía haber tenido suficiente. Rápidamente se inclinó hacia adelante, apuntando con su varita directamente a la garganta de Dobby. Ya basta. Gritó con voz gélida. Cuéntanos todo lo que sepas, o me matarás, señorita. Dobby está acostumbrado a recibir amenazas de muerte. Las recibe 5 veces al día en casa, dijo Dobby, sonándose la nariz con una esquina de la funda de almohada sucia. Parecía tan patético que Harry casi sintió pena por él. Entonces puedes ver lo seria que soy con lo mío, respondió Daphne enojada y levantó su varita. Se escuchó un fuerte crujido y el puño de Harry se cerró de repente en el aire. Daphne maldijo en voz alta. Tranquila, Daphne. No podemos hacer nada ahora. Harry intentó apartar las manos temblorosas de Daphne, pero ella le dio un manotazo, arrancándose el pelo y caminando de un lado a otro como loca. Pero él sabe algo. ¿Sabe algo, maldita sea? ¿Sabe quién está detrás de esto, detrás de la cámara? Debemos, Daphne. Tranquilízate. Tranquilízate, la llamó Harry, abrazándola. Respira profundamente. Respira profundamente. Sí, exactamente así. Harry miró con preocupación a su amiga, que seguía jadeando y temblando por las emociones. Daphne, vamos a hacer algo. Regresaremos a la casa de ayer y miraremos alrededor. Tal vez encontremos alguna pista. Ahora Daphne lo miró directamente a los ojos. Harry aún veía lo agitada que estaba ahí, sobre todo, veía un miedo terrible en sus ojos. La abrazó con dulzura. Todo estará bien, le dijo para consolarla mientras le acariciaba el cabello. Todo tenía que estar bien. Sintió que el pecho de Daphne subía y bajaba lentamente y que sus temblores también se reducían. Después de unos momentos, se había calmado un poco. Harry soltó su agarre y dio un paso atrás. Daphne tomó su mano y comenzó a apresurarse hacia el castillo. Haremos más. Buscar información en todos los malditos libros de la biblioteca. Y escribiré inmediatamente al profeta para que me envíe todo lo que tengan. La cámara ya se abrió una vez, así que debe haber algo en ediciones antiguas. Suena como un buen plan, dijo Harry, quien estaba feliz de tener de regreso a la decidida Daphne. ¿Puedes prestarme algo de dinero para el profeta? Por supuesto, Dap. Cuando ya casi habían llegado al castillo, Harry pensó en otra cosa. ¿Por qué Dobby lleva puesta una funda de almohada sucia? Esa es la señal de su esclavitud, respondió Daphne distraídamente, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Si su familia le diera ropa adecuada, sería libre. Harry se quedó atónito. ¿Quién le había hecho eso a otro ser vivo? Solo monstruos horribles. Tal vez este mundo realmente no merecía nada más que perecer. Y magos como la familia de Dobby también, buscaron en toda la biblioteca, pero ninguno de los libros contenía más información sobre la Cámara de los Secretos que Hogwarts. Una historia, que Harry había conseguido por suerte temprano en la mañana. Al parecer, no eran los únicos que buscaban información, porque todos los demás ejemplares estaban agotados. Los demás estudiantes se mantenían alejados de Harry y lo miraban con recelo, muchos incluso con evidente miedo. Algunos incluso difundieron el rumor de que era el heredero de Slytherin. Como si el hecho de que todavía estuviera en Hogwarts y no hubiera sido expulsado del colegio no demostrara claramente que no tenía nada que ver con la petrificación de la señora Norris. Todos eran idiotas, pensó Harry.
Así fue como Harry y Daphne se encontraron de nuevo en el pasillo del segundo piso, donde ayer habían descubierto el gato petrificado y la escritura en la pared. Tal vez aún pudieran encontrar algunas pistas que pudieran arrojar un poco de luz en la oscuridad. Casi todo parecía igual que ayer por la tarde, solo que ya no había ningún gato tieso colgando del soporte de la antorcha. Por lo demás, el pasillo estaba vacío. Harry se arrodilló para buscar rastros en el suelo, mientras Daphne examinaba las paredes, pero ninguno de los dos descubrió nada inusual. ¿Recuerdas toda el agua que había en el suelo?, le preguntó Daphne en un momento dado. ¿De dónde salió? Ahora el agua se ha ido, al parecer alguien la limpió. Sí, tienes razón, Dap. Espera, era por aquí. Harry estaba ahora al nivel de una puerta que conducía a un baño de chicas. Sí, debe haber venido de aquí. De aquí, del baño. Daphne se acercó a él y tomó el pomo de latón de la puerta. Veamos si podemos encontrar algo dentro. Pero no puedo entrar ahí. Es un baño de mujeres. Respondió Harry, horrorizado. Daphne lo miró y puso los ojos en blanco. No hay ni un alma a la vista, Harry. No seas tan mojigato. Y después de eso, Daphne abrió la puerta y empujó a Harry hacia adentro. Harry se topó con lo que probablemente era el baño más lúgubre y deprimente que había visto en su vida. Había una hilera de lavabos desportillados bajo un espejo grande, agrietado y manchado. El suelo estaba húmedo y el agua reflejaba la luz opaca que emitían los cabos de unas cuantas velas, que ardían con poca intensidad en sus candelabros. El color verde que alguna vez fue se desprendió de las puertas de madera rayadas de los cubículos, y una de ellas colgaba de sus bisagras. Daphne también entró detrás de él, mirando los alrededores con disgusto. Daphne tenía razón en que no se veía ningún alma viviente, pero un fantasma flotaba sobre uno de los inodoros. Este fantasma parecía una estudiante regordeta de Hogwarts, con gafas gruesas y a la que le estaba saliendo un grano en la barbilla. ¿Los fantasmas podían tener granos?, se preguntó Harry para sus adentros, ¿o tendrían granos por el resto de sus vidas si morían con ellos? Este es un baño de chicas, dijo el fantasma, mirando a Harry con sospecha. Y tú no eres una chica. Harry no sabía qué decir. Después de todo, era cierto, claramente no era una chica. Daphne empezó a hablar. Solo queríamos echar un vistazo por aquí. Anoche atacaron a un gato. ¿Notaste algo? ¿Viste a alguien? No estaba prestando atención, respondió el fantasma con amargura. Peeves me molestó tanto que entré aquí y traté de suicidarme. Luego, por supuesto, recordé que ya estás muerta, completó la frase Daphne. Eres un fantasma, así que, la niña fantasma soltó un sollozo dramático, se elevó en el aire, se dio la vuelta y se zambulló de cabeza en el inodoro, desapareciendo de la vista. Por la dirección de sus sollozos ahogados, se habría posado en algún lugar del desagüe. ¿Sabes, Dap? A veces realmente tienes que ser un poco más empático, dijo Harry en tono de broma. Después de unos días, una lechuza trajo algunas ediciones antiguas de El Profeta, pero no aprendieron mucho de los artículos. Solo que ya había habido ataques en el pasado. Y que, en 1943, la estudiante nacida de Mugles Middle Elizabeth Warren aparentemente había muerto misteriosamente, lo que había sido asociado con la Cámara de los Secretos. Y que un estudiante había sido expulsado de la escuela poco después, pero su nombre no se mencionó en ninguna parte, y no estaba claro si realmente tuvo algo que ver con la muerte del estudiante. Sin embargo, aparentemente no había ido a Azkaban, lo que sugería que no había tenido nada que ver con eso. Sin embargo, preguntaron a sus maestros, pero nadie quería hablar de eso. Ni siquiera McGonagall y Flitwick cuando Harry preguntó sobre eso durante una de sus sesiones de práctica. Por lo demás, no pasó mucho por el momento, excepto que los otros estudiantes continuaron evitando a Harry y, por lo tanto, a Daphne, pero ya estaban acostumbrados a eso, por lo que esta experiencia no era nada nuevo para ellos. El ambiente de miedo en Hogwarts se intensificó de repente cuando Colin Creevey también fue encontrado petrificado algún tiempo después. Los de primer año ahora solo caminaban por el castillo en pequeños grupos, como si tuvieran miedo de ser atacados si salían solos. Y los otros estudiantes no habían olvidado que Harry había hechizado a Creevey al comienzo del año escolar. No importaba a dónde fuera ahora, la gente comenzaba a susurrar y señalarlo, muchos lo miraban con miedo. Un grupo de estudiantes de segundo año de Hufflepuff incluso se giró en el acto cuando vieron a Harry y Daphne acercándose a ellos en el pasillo. Daphne devolvió las miradas temerosas con una expresión de odio.
Sus compañeros de clase eran todos tontos, estúpidos y lemmings, dijo despectivamente. Una opinión con la que Harry tenía que estar de acuerdo. En la segunda semana de diciembre, como el año anterior, se colocó en la sala común una lista en la que debían inscribirse los alumnos que quisieran quedarse en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad. Harry ingresó su nombre inmediatamente, aunque no sabía si ya era necesario, ya que Dumbledore le había asegurado que nunca tendría que volver con los Dursley. Para su sorpresa, Malfoy, Crabbe y Goyle también inscribieron sus nombres. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Harry fue que Daphne no quería inscribir su nombre. Eso había provocado una desagradable discusión entre ellos que a Harry no le gustaba recordar. ¿Por qué quieres volver con tus padres?, gritó Harry. ¿Por qué tengo que hacerlo? Por el plan que te conté. Ya lo sabes. Pero no me gusta. Quédate aquí donde estás a salvo. Para estar seguro a largo plazo, tengo que volver estas Navidades. Por última vez. Ya he tomado una decisión. Si eres mi pareja, deberías apoyarme, como siempre dices. Lo soy. Pero, ¿de qué sirve tu plan si mueres esta Navidad? ¿Y si tu plan falla? ¿Has pensado alguna vez en eso? Mi plan funcionará. No lo sabes. Sí, ya lo sé. Mi plan funcionará porque tiene que funcionar. Y si no funciona, estás muerto. Entonces estoy muerto. Quizás quiero estar muerto. De todos modos, ¿qué tiene esta vida para ofrecerme? Daphne, espera. Pero Daphne ya había salido furiosa con el pelo al viento y a Harry le pareció ver lágrimas en sus ojos. Cuando por fin se volvieron a ver por la noche, se abrazaron en silencio. Ninguno de los dos había vuelto a hablar del tema desde entonces, pero Harry seguía teniendo un miedo terrible por Daphne. Solo esperaba que todo saliera bien. Sabía que nunca soportaría perderla. Una semana después, cuando cruzaron el vestíbulo, notaron que había un pequeño grupo de gente alrededor del tablón de anuncios, donde acababan de colgar un pergamino. Por los fragmentos de conversación que captaron, se enteraron de que habría un club de duelo. La fecha para los alumnos de primero a cuarto año era incluso esa misma noche. Por lo tanto, Harry y Daphne decidieron, a última hora, ir también a ese club de duelo. Estaban convencidos de que, dado el nivel de sus compañeros de clase, no aprenderían nada nuevo allí, pero les interesaban las habilidades mágicas de sus compañeros de clase. Después de todo, el conocimiento es poder. Y el poder es conocimiento. ¿Y a quién no le gusta ejercer poder sobre sus enemigos? Así que se apresuraron a regresar al gran salón a las 8 de la noche. Allí, las largas mesas del comedor habían desaparecido y había aparecido un escenario dorado en el centro del salón, iluminado por miles de velas que flotaban en el aire. Los demás estudiantes ya se habían reunido a su alrededor, todos con expresión emocionada y armados con sus varitas. Harry y Daphne se quedaron al borde de la multitud, donde los estudiantes inmediatamente se alejaron de ellos. Harry simplemente puso los ojos en blanco. Lockhart estaba caminando hacia el escenario, resplandeciente con una túnica de color ciruela oscuro, seguido por nada menos que Snape con su habitual túnica negra. Harry maldijo por dentro. De hecho, había estado esperando a Flitwick, quien Harry sabía que una vez había sido campeón de duelo y que les había dado consejos útiles más de una vez en sus lecciones privadas. Aparentemente, había vitoreado demasiado pronto. Lockhart habló con su actitud petulante. Reúnanse, reúnanse. ¿Pueden verme todos? ¿Pueden oírme todos? ¡Excelente! Bueno, el profesor Dumbledore me ha concedido permiso para iniciar este pequeño club de duelo y entrenarlos a todos en caso de que necesiten defenderse como yo mismo lo he hecho en innumerables ocasiones. Pero todos ustedes saben que, para obtener todos los detalles, vean mis trabajos publicados. Mostró su amplia sonrisa, antes de señalar a Snape. Permítanme presentarles a mi asistente, el profesor Snape. Me dice que sabe un poco sobre duelos y ha accedido amablemente a actuar como mi asistente hoy y ayudarme con una pequeña demostración antes de comenzar. Ahora, no tienen que preocuparse, por supuesto. Todavía tendrán a su maestro de pociones cuando termine con él, no teman. ¿No sería mejor si se acabaran el uno al otro? Murmuró Harry a Daphne, a lo que ella simplemente le dio un puñetazo travieso en el costado. Después, Lockhart y Snape presentaron su pequeña demostración, que terminó con Lockhart volando hacia atrás desde el escenario, estrellándose contra la pared y deslizándose por ella hasta quedar tendido en el suelo. Malfoy y algunos otros Slytherin aplaudieron y Harry casi se unió a ellos. Parece que tu deseo se cumplió al menos a medias, bromeó Daphne, lo que ahora Harry reconoció con una sonrisa maliciosa.
Pero Lockhart se puso de pie poco después, aunque había perdido el sombrero y tenía el pelo ondulado de punta. Por supuesto, intentó restar importancia a su humillación e interpretarla a su favor, lo que no sorprendió a Harry. Entonces deberían juntarse en parejas y practicar el encantamiento desarmador que acababan de mostrar. Harry y Daphne, por supuesto, inmediatamente formaron una pareja antes de que Lockhart o Snape pudieran igualarlos de otra manera. Aburridos, comenzaron a desarmarse en secuencia. Habían usado el encantamiento desarmador muchas veces y ahora podían usarlo incluso en silencio, incluso si preferían decir el conjuro en voz alta ante los ojos de los demás. Sin embargo, esto les dio la oportunidad de observar a sus compañeros de clase, pero solo muy pocos de ellos realmente practicaron el encantamiento desarmador. La mayoría simplemente se lanzaron hechizos y maldiciones al azar, muchos de ellos disparando sin rumbo a través del pasillo. Los dos observaron el caos con diversión. No parece que nuestros compañeros de clase sean duelistas capaces, murmuró Harry a Daphne. Eso es todo, respondió Daphne, antes de añadir con voz seria. A este paso, no creo que sea imposible que tengamos que luchar contra ellos algún día. Cuando los veo aquí, no me preocupo demasiado. Pero son mucho más que nosotros, Dap. La calidad siempre vence a la cantidad. Antes de que Harry pudiera decir algo, Lockhart comenzó a gritar. ¡Alto! ¡Alto! Pero nadie reaccionó a sus gritos. Snape tomó el asunto en sus propias manos y gritó con la varita en alto. Finite incantatem. Un humo verdoso se cernía sobre el campo de batalla y todos los efectos de los numerosos hechizos cesaron al instante, pero más de unos pocos estudiantes seguían rodando por el suelo. Algunos incluso habían recibido heridas sangrantes. En algún momento, sin embargo, volvió a haber más o menos silencio. Creo que será mejor que te enseñe a bloquear hechizos hostiles, dijo Lockhart, de pie, confundido, en medio del salón. Miró a Snape y luego apartó la mirada rápidamente. Tengamos un par de voluntarios. El señor Potter, la señorita Greengrass, ¿y tú? Es una mala idea, profesor Lockhart, respondió Snape con un brillo en los ojos. Los dos tortolitos no podrían tocarse ni un pelo. Sin duda, sería una actuación extremadamente aburrida. ¿Qué tal si en su lugar se presentan Malfoy y Potter? Excelente idea, dijo Lockhart, haciendo una señal a Harry y Malfoy para que subieran al escenario. Daphne había llegado al centro con Harry, donde ahora le susurraba al oído de forma que su cabello le hacía cosquillas en la cara. No reveles demasiado tus habilidades. No es malo que el enemigo no conozca el alcance total de tus habilidades. ¿Qué es Slytherin? Respondió Harry, y Daphne solo le dedicó una breve sonrisa. Con un último apretón de manos, se apartó y se colocó al frente de la multitud que se había reunido alrededor del escenario. Harry subió las escaleras y ahora estaba por encima de los demás estudiantes, ansioso por darle una buena paliza al pequeño niño dorado de Snape. Harry estaba mirando al mismo chico dorado ahora, pero Malfoy parecía preocupado y evitaba su mirada. Probablemente era muy consciente de cómo había terminado su última pelea. Y en ese entonces Malfoy había tenido el apoyo de sus otros 4 compañeros de habitación. Harry fue arrancado de sus agradables recuerdos cuando Lockhart se acercó a él y le habló con estilo. Ahora, Harry, cuando Draco te apunte con su varita, haz esto. Levantó su propia varita, intentó una especie de complicado movimiento de meneo y la dejó caer. Harry puso los ojos en blanco. Ups, mi varita está un poco sobreexcitada. En el lado opuesto, Snape se acercó a Malfoy, se inclinó y le susurró algo al oído. Malfoy asintió brevemente. ¿Qué estaban tramando? Pensó Harry. Lockhart le dio una palmada alegre a Harry en el hombro. Haz lo que yo hice, Harry. ¿Qué? ¿Dejé caer mi varita? Dijo Harry con desprecio, pero Lockhart ya no lo escuchaba. Harry intercambió una última mirada con Daphne, quien le hizo un gesto alentador con la cabeza. No debería revelar demasiado de sus habilidades, se recordó. Era mejor esperar y ver qué intentaba Malfoy. Así que adoptó una posición defensiva. Lockhart empezó a contar hacia atrás. 3, 2, 1, ¡ya! Inmediatamente después, Malfoy levantó rápidamente su varita y gritó Serpensortia. Harry vio como una larga serpiente negra salía disparada de la punta de la varita de Malfoy, caía pesadamente al suelo entre ellos y se levantaba, lista para atacar. Los estudiantes que estaban alrededor gritaron de miedo. Harry estaba un poco decepcionado. ¿Eso era realmente todo lo que Snape y Malfoy eran capaces de hacer? Antes de que Harry pudiera hacer desaparecer la serpiente, Lockhart se adelantó de repente, aparentemente queriendo volver a actuar como el héroe.
Permítame, llamó Lockhart, blandiendo su varita hacia la serpiente. Se oyó un fuerte estruendo, pero en lugar de desaparecer, la serpiente voló alto en el aire y luego cayó al suelo con un fuerte golpe, justo delante de un estudiante de segundo año de Hufflepuff. Harry, sin embargo, no se dio cuenta del chico porque Daphne estaba de pie junto a él, mirando a la serpiente con fascinación. La serpiente se levantó de nuevo, con los colmillos expuestos, y a Harry le pareció que quería atacar. Antes de que Harry tomara una decisión consciente de hacerlo, le gritó en pánico a la serpiente. «Aléjate de ella. Vete». Y, de hecho, la serpiente se desplomó en el suelo, muy pacíficamente, y volvió la mirada hacia Harry. Harry sintió que el miedo lo abandonaba. Sabía que la serpiente ya no atacaría a Daphne, pero no podía explicar por qué lo sabía. Harry levantó la vista y vio los ojos muy abiertos de Daphne. ¿Qué estaba pasando? Entonces dejó que su mirada vagara por la multitud reunida y todos lo miraron con expresión asustada. Muchos retrocedieron en pánico. ¿A qué crees que estás jugando?, le gritó el chico de Hufflepuff que estaba al lado de Daphne. Antes de que Harry pudiera decir nada, se dio la vuelta y salió furioso del salón, seguido por varios estudiantes más. Harry miró nervioso a Daphne y vio que estaba pensando mucho. Snape de repente dio un paso adelante, agitando su varita, y la serpiente negra desapareció. Snape también estaba mirando a Harry ahora con una mirada astuta y calculadora con la que Harry no se sentía del todo cómodo. Se empezaron a escuchar susurros agitados por todas partes en el pasillo y los estudiantes no dejaban de señalar a Harry. Harry sintió un tirón en la parte posterior de su túnica. «Vamos, Harry», le dijo Daphne suavemente. Harry bajó del escenario y preguntó. «¿Qué pasa, Daphne? ¿Por qué nuestros compañeros reaccionan de esta manera?» Todavía estaba completamente confundido. «Hablaremos de ello cuando salgamos de aquí», dijo Daphne y tomó su mano, y juntos salieron del gran comedor a pasos rápidos. Mientras tanto, la multitud de estudiantes se alejó como si pensaran que eran monstruos. O probablemente solo él. Cuando llegaron a su escondite en la sala de los menesteres, Daphne empujó a Harry hacia un sillón. «¿Qué pasa?», preguntó todavía confundido. «¿No sabes realmente lo que estabas haciendo?». Los ojos azul hielo de Daphne se clavaron en los suyos y su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo. «No, ¿qué he hecho?». «Le diste órdenes a la serpiente, Harry. Le hablaste a la serpiente». «Sí, le dije que se alejara de ti y te dejara en paz». Vio un breve destello en los ojos de Daphne, como estrellas brillantes en un cielo nocturno oscuro. O una vela solitaria en la oscuridad total. De repente, Daphne miró hacia otro lado. «Harry, pero hablaste en Parcel. El lenguaje de las serpientes». Harry la miró con la boca abierta. «¿Hablaba un idioma diferente? Pero, no me di cuenta. ¿Cómo puedo hablar un idioma sin saber que lo hablo?». Daphne lo miró de nuevo con una mirada penetrante. «No lo sé, pero Harry, entendí lo que dijiste». «¿Qué quieres decir, Daphne?». «Hablaste Parcel, un idioma que solo los hablantes de Parcel pueden hablar». «Pero entendí lo que dijiste». «Puedo entender Parcel». «Esto significa, sí, yo también tengo que hablar Parcel». «Como tú». «Tú hablas Parcel, Harry». «¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué nuestros compañeros reaccionaron tan sorprendidos?». Harry todavía no entendía a qué se debía todo ese alboroto. Daphne se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Muchos magos oscuros del pasado hablaban Parcel, Harry. Se asocia comúnmente con la magia oscura. Los hablantes de Parcel son increíblemente raros. Pero Salazar Slytherin era famoso por hablar con serpientes. Es por eso que el símbolo de nuestra casa también es una serpiente». Harry ahora lo entendió. «Entonces toda la escuela ahora cree que yo, exactamente, Harry, que eres su descendiente. Que eres su heredero. Que abriste la cámara, pero no lo soy. Al parecer, tú también puedes hablar con las serpientes, así que no soy tan único». Daphne miró pensativa. «Yo tampoco lo entiendo. Los hablantes de Parcel son increíblemente raros. Hasta donde yo sé, nadie en mi familia podía hablar con las serpientes. Entonces, ¿por qué pude entender lo que le dijiste a la serpiente?». En ese momento pareció detenerse a pensar, sus manos jugando con su varita. «Pero, tengo una idea, solo necesito saberlo». Dicho esto, levantó su varita y dijo: «Serpensortia». Una larga serpiente negra salió disparada de la punta de su varita y aterrizó en el suelo. Daphne y Harry se quedaron mirando a la serpiente, antes de que Daphne se aclarara la garganta. Serpiente, ¿me entiendes?».
La serpiente giró la cabeza hacia Daphne. Harry escuchó el silbido de la serpiente, pero también entendió el significado de ese silbido. ¿Cómo era posible? Sí, señora. La comprendo y obedezco. ¿Qué quiere de mí? Harry vio que Daphne tenía la boca abierta. Así que su suposición era correcta, ella también hablaba Parcel. Ahora él también quería probarlo. Serpiente, ¿entiendes lo que te digo? Preguntó Harry emocionado. Entonces la serpiente giró la cabeza hacia Harry, y de nuevo él oyó el silbido de la serpiente y lo comprendió. Sí, maestro. Yo también te entiendo. ¿Qué quieres? Harry intercambió una mirada con Daphne, viendo la misma emoción que él sentía en su rostro. Daphne volvió a hablar. Por ahora no queremos nada. Gracias por tu ayuda, serpiente. Con un movimiento de su varita, la serpiente desapareció. Harry se levantó de un salto y tomó las manos de su amiga. Todo su cuerpo temblaba. Daphne, eso fue increíble. Se echó a reír a carcajadas. Daphne parecía mirar fijamente a lo lejos. Sin embargo, luego miró a Harry con una leve sonrisa en los labios. Fue una sensación realmente extraña, me pareció normal hablar con la serpiente. Pero al mismo tiempo se sintió de alguna manera, cálido, pero también como si me hiciera cosquillas, no puedo expresarlo con palabras. Harry le sonrió a Daphne porque había tenido una idea. ¿Sabes, Dap? Ahora solo podemos hablar en Parcel. Nuestro propio idioma secreto, ¿sabes? Ahora Daphne lo miró desafiante, sonriendo con picardía. Entonces, adelante, inténtalo. Harry miró a Daphne y comenzó a hablar. Daphne, ¿me entiendes? Daphne lo miró brevemente, antes de estallar en una carcajada que la hizo tener que sujetarse los costados. Con una voz que resonó conscientemente, respondió. Sí, Harry, te entiendo. Tuvo que reírse a carcajadas otra vez. En algún momento se calmó y simplemente lo miró con una sonrisa. Harry había estado esperando todo el tiempo con una sonrisa paciente en su rostro. Sí, te he entendido, dijo Daphne, todavía sonriendo ampliamente, pero hablaste con total normalidad. Lenguaje humano. Harry ya se había dado cuenta de eso. Pero tenía que funcionar de alguna manera, simplemente lo sabía. Trató de concentrarse. Ahora estaba mirando directamente a los ojos de Daphne. Trató de imaginar una serpiente azul en su mente. Exactamente del mismo color azul que los ojos de Daphne. Respiró profundamente y abrió la boca. Daphne, ¿me entiendes? La sonrisa de Daphne desapareció de repente de su rostro. En su lugar, lo miró con los ojos muy abiertos. Se acercó mucho a Harry y le puso la mano derecha en la mejilla. Harry se perdió de nuevo en sus profundos ojos azules. Podría mirar esos ojos durante horas, pero entonces oyó la voz silbante de Daphne. Sí, Harry, te entiendo. Daphne debió de haberse oído a sí misma hablando en Parcel, o pudo notarlo por la expresión de Harry, porque Daphne sonreía de alegría, dándole a Harry esa hermosa y preciosa sonrisa que tanto lo fascinaba. Y gracias, Harry, por querer salvarme antes, dijo Daphne, antes de cerrar la distancia entre sus labios y besarlo. Harry sintió sus suaves labios sobre los suyos y una agradable calidez lo invadió. Cerró los brazos alrededor de su amigo y le devolvió el beso con ternura. Cuando se separaron, Harry le sonrió a Daphne, a lo que ella le respondió. Se sentaron en el sofá, tomados de la mano, ambos todavía de alguna manera electrizados por su experiencia anterior. Daphne fue la primera en hablar de nuevo. Pero Harry, deja que ese sea nuestro secreto por ahora. Así nadie más sabrá que puedo entender y hablar Parcel. No es algo malo, si el enemigo no conoce el alcance total de tus habilidades, terminó Harry, riendo. Está bien, Dap. Solo entonces seré el próximo señor oscuro a los ojos de toda la escuela y tu revelación como dama oscura tendrá que esperar. Serás un verdadero Slytherin, Harry, respondió Daphne, riendo también. Tengo un buen maestro. Así que se sentaron juntos en el sofá durante un rato, disfrutando de su convivencia. La calma antes de la tormenta, pues Harry era consciente de que, después de las revelaciones de hoy, el futuro cercano sería todo menos agradable para él. Después de todo, sus compañeros de clase eran unos idiotas estúpidos, como solía decir Daphne. De repente, Harry tuvo una idea. Daphne, dijo pensativo. Respondió ella, todavía apoyada contra él y con los ojos cerrados con satisfacción. Estaba pensando, si ambos pudiéramos entender a las serpientes y nadie más, y solo nosotros pudiéramos escuchar la voz en la oficina de Lockhart y también en Halloween. Ahora Daphne se sentó de repente, con la comprensión escrita en su rostro.
Entonces podría haber sido una serpiente, terminó sus pensamientos. Pero, ¿qué serpiente podría petrificar a sus víctimas, como la señora Norris y Creevey? No puedo pensar en ninguna. Tal vez deberíamos revisar la biblioteca, pero la única serpiente peligrosa que se me ocurre en esta dirección es el basilisco. Pero la mirada del basilisco mata, no petrifica, ¿y cómo podría un basilisco moverse por el castillo sin que nadie lo note? Entonces, probablemente no sea un basilisco, reflexionó Harry también. Pero tienes razón, tal vez encontremos algo más en la biblioteca. En algún momento Harry y Daphne se prepararon para regresar a sus dormitorios. Por cierto, recuerdo algo, dijo Harry riéndose. Se trata de mi primo y una serpiente. En retrospectiva, todo tiene mucho más sentido ahora. ¿Te gustará la historia? El hecho de que los compañeros de habitación de Harry reaccionaran ante él con un silencio absoluto y lo ignoraran por completo era incluso agradable en comparación con el miedo que le mostraron los demás estudiantes al día siguiente. Al parecer, casi todos estaban convencidos de que era el heredero de Slytherin y había abierto la Cámara de los Secretos. Todo empeoró aún más cuando encontraron a dos personas más petrificadas. Y además del fantasma de la casa Gryffindor, ¿quién lo había atrapado? El estudiante de Hufflepuff, por supuesto, a quien, según todo el alumnado, Harry había amenazado el día anterior. ¿De verdad quería el destino burlarse de él? Así fue como por la tarde la profesora McGonagall se acercó a Harry y Daphne, que cruzaban el vestíbulo de entrada en su camino de regreso a las mazmorras. Señor Potter, le dijo a Harry, ¿podría acompañarme? El profesor Dumbledore quiere hablar con usted. Por supuesto, Harry supo inmediatamente lo que estaba pasando. Pero no tengo nada que ver con las petrificaciones, respondió alarmado. Estaba muy lejos de donde ocurrió. Así es, profesora, dijo Daphne consternada. Estuvimos juntas todo el tiempo. Harry no hizo nada. Aún así, por favor acompáñeme con el director, señor Potter, respondió McGonagall con calma. Entonces yo también iré. La voz de Daphne sonaba firme, pero Harry aún percibía un ligero temblor en su voz. Sintió lo molesta y preocupada que estaba. Desafortunadamente, eso no es posible, señorita Greengrass. El director solo quiere ver al señor Potter. Harry vio que Daphne abría la boca para protestar de nuevo, así que decidió intervenir. Está bien, Daphne, dijo con una sonrisa irónica para calmarla un poco. ¿Puedes encargarte de mis cosas de la escuela mientras tanto? Y dicho esto, le entregó su bolso a Daphne. La comprensión se reflejó en el rostro de Daphne. Harry supo que ella sabía que su capa invisible estaba en su bolso. Harry se despidió de Daphne y siguió a la profesora McGonagall. Apostaría cualquier dinero a que Daphne los siguió bajo su capa invisible. Solo esperaba que fuera lo suficientemente inteligente como para no seguirlos hasta la oficina de Dumbledore. Mientras caminaban por el castillo, seguidos de muchas miradas y murmullos, Harry pensó en las víctimas petrificadas. En realidad, solo sentía pena por el fantasma de Nick casi decapitado, ya que había sido muy amable con él y con Daphne cuando los había llevado al aula de McGonagall en su primer día de escuela. No le importaban mucho las otras víctimas, pero, por supuesto, no quería que murieran. Solo esperaba que todo pudiera resolverse, incluso si no tenía idea de cómo. Desafortunadamente, su investigación en la biblioteca por la mañana también había sido infructuosa. Cuando llegaron a la gárgola que custodiaba la entrada por las escaleras hacia la oficina de Dumbledore, McGonagall se volvió hacia Harry, mirándolo de alguna manera triste. Harry, dijo ella vacilante, y él se dio cuenta de que era la primera vez que usaba su nombre de pila. No importa lo que pase allí, creo que tú no eres el culpable. Sé honesto. La verdad está de tu lado. Entonces todo estará bien. Harry sintió una ronca sensación en la garganta. Gracias, profesor, dijo con voz ronca. McGonagall se volvió hacia la gárgola y dijo, dulce de limón. La gárgola se despertó y dejó al descubierto las escaleras móviles que conducían a la oficina de Dumbledore. Antes de tomar la escalera de caracol, Harry echó una última mirada hacia atrás. De pie, en la siguiente esquina, vio a Daphne, con su capa temblando en sus manos. Ella lo miró con miedo, pero él sabía que, a diferencia de sus compañeros de clase, ella no tenía miedo de él, sino por él. Intentó poner toda su confianza en su expresión, aunque no sabía si realmente se sentía así. Con un último asentimiento y la promesa en sus ojos de volver a verla pronto, se dio la vuelta y se dejó llevar por la escalera de caracol.
McGonagall se quedó atrás, mirándolo con tristeza antes de volverse hacia Daphne. Harry ya había llegado a la cima y había entrado en la oficina de Dumbledore, pero no había señales del director. Sin embargo, el Fénix Fawkes estaba sentado en una percha dorada junto al escritorio. Se veía enfermo y desplumado, con los ojos apagados y rojos y plumas doradas cayendo de su cola. Harry sintió pena por Fawkes, cuyo día de quema tenía que ser inminente. Tal vez incluso lo fuera hoy. Con cautela, Harry se acercó al Fénix, que emitió un sonido de ahogo. Gracias, Fawkes, por estar ahí para Daphne durante el verano. Estoy profundamente en deuda contigo, murmuró Harry al Fénix, mientras extendía la mano para acariciarlo y reconfortarlo. Cuando Harry tocó a Fawkes, sintió como si le hubiera caído un rayo, lo que le puso los pelos de punta. Entonces vio una imagen de la nada en su mente. La imagen de una hermosa mujer pálida con el pelo más negro que el negro y los ojos de color rojo sangre. Pero tan pronto como la imagen apareció, se fue y Harry se encontró a un paso de Fawkes, respirando con dificultad. ¿Qué había pasado? Levantó la vista y vio directamente los ojos dorados y opacos de Fawkes. Harry sintió como si el Fénix emanara una tristeza terrible y un sentimiento de profundo arrepentimiento. ¿Los sentimientos de Fawkes? ¿Y quién había sido esta mujer? Antes de que Harry pudiera ordenar sus pensamientos, Fawkes estalló de repente en llamas. El Fénix, que mientras tanto se había convertido en una bola de fuego, emitió un fuerte chillido y no quedó nada más que un montón de cenizas humeantes en el suelo. Así que Harry había acertado al suponer que hoy era el día de la quema de Fawkes. La puerta de la oficina se abrió y Dumbledore entró en la habitación con una expresión seria en su rostro. Sus ojos se posaron en Harry y en el montón de cenizas que había a su lado. Ah, ya era hora, dijo Dumbledore. Lleva días luciendo horrible. Le he estado diciendo que se dé prisa. Cuando Harry no respondió, Dumbledore continuó. Fawkes es un fénix, ya sabes, Harry. Los fénix estallan en llamas cuando les llega el momento de morir y renacen de las cenizas. Señaló las cenizas de entre las que asomaba la cabeza un diminuto y arrugado Fawkes recién nacido. Estoy familiarizado con el concepto, dijo Harry en voz baja, provocando que Dumbledore lo mirara extrañamente. Cuando Dumbledore se sentó en su silla alta detrás del escritorio y miró a Harry con sus penetrantes ojos azul claro, Harry recordó de repente para qué estaba allí. Rápidamente trató de usar su conocimiento incompleto de oclumancia para proteger sus pensamientos, incluso si no albergaba ilusiones. Si Dumbledore realmente lo quería, podría penetrar su mente con facilidad, pensó Harry. Al menos esperaba que lo notara, y Harry hizo una nota mental para evitar el contacto visual directo con Dumbledore. Sin embargo, antes de que Dumbledore pudiera decir otra palabra, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Daphne entró, jadeando desesperadamente y con una mirada desesperada en sus ojos. Harry se dio cuenta de que debía haber oído la contraseña. Harry es inocente, gritó Daphne. Estuvimos juntos todo el tiempo. No fue él. Dumbledore intentó decir algo, pero Daphne siguió hablándole, aunque Harry se había acercado a ella y le había cogido las manos temblorosas. No puedes expulsarlo. Sí, señorita Greengrass. Dumbledore la interrumpió en voz alta. Y como Daphne se detuvo un momento, él continuó con calma. No creo que Harry haya atacado a esa gente. Ahora ambos niños lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿No crees que fui yo? Repitió Harry esperanzado. No, Harry, no quiero hablar contigo, pero aún así quiero hablar contigo. Señorita Greengrass, ¿o puedo llamarla Daphne? Por favor, siéntate también. Creo que Harry te lo contaría todo después de todos modos. Harry y Daphne estaban sentados frente al escritorio y miraban con curiosidad al director, aunque ambos evitaban el contacto visual directo con él. Harry sintió que Daphne se había calmado un poco ahora, aunque todavía sentía los fuertes latidos de su corazón. Con confianza, le apretó la mano. Como dije, Harry, no creo que estés detrás de los ataques, dijo Dumbledore. Pero quiero preguntarte si hay algo que quieras decirme. ¿Algo que hayas notado? Harry pensó en varias cosas, por supuesto, pero no quería contar ninguna de ellas. Ciertamente nada de lo que había hablado y experimentado con Daphne. Y no quería contar nada sobre la voz incorpórea que solo él y Daphne habían escuchado, ahora que todo el colegio pensaba que él era el heredero de Salazar Slytherin. No, respondió Harry, no hay nada, director. Dumbledore le dirigió una larga mirada antes de suspirar ruidosamente. Fue entonces cuando Daphne aparentemente decidió sumarse a la conversación.
Profesor, dijo con una voz tranquila que contrastaba marcadamente con la agitación con la que había entrado en la oficina antes. Pero tal vez tengamos algunas preguntas más. Ninguno de nuestros profesores quiso responderlas hasta ahora, pero tal vez usted pueda ayudarnos. ¿Cómo murió la estudiante Myrtle Elizabeth Warren hace casi 50 años y quién era el estudiante que había sido expulsado de la escuela en este contexto? Harry le sonrió a su amigo. Esa era la Daphne que él conocía y que tanto le gustaba. Siempre ansiosa por recopilar nueva información útil. Dumbledore se dejó caer en su silla y por primera vez le pareció a Harry el anciano que se suponía que era. Esperaron pacientemente hasta que Dumbledore aparentemente había ordenado sus pensamientos. Veo que ambos hicieron un buen trabajo de investigación, dijo en voz tan baja que Harry tuvo que hacer un esfuerzo para comprenderlo. En realidad no son secretos, respondió Daphne. Hay artículos de prensa. Al menos dicen que este estudiante murió y que otro estudiante fue expulsado de la escuela poco después. Pero faltan los demás detalles. Sí, y ni siquiera eso. Dumbledore hizo una pausa y luego continuó hablando. Myrtle era una estudiante de Ravenclaw. Muy inteligente y talentosa, aunque llena de dudas, un día la encontraron muerta en el inodoro. Exteriormente, no tenía ninguna herida. ¿El baño? ¿La encontraron en el baño? Entonces Harry se dio cuenta. Este es el fantasma de la niña. En el baño de niñas del segundo piso. Dijo emocionado. Eso estaba justo al lado de la escena del crimen de Halloween. Eso no podía ser una coincidencia. Ahora sintió que Daphne le apretaba la mano. Dumbledore lo miró. Veo que fuiste muy diligente, solo para demostrar que no tenemos nada que ver con esto, respondió Daphne. Aunque toda la escuela sospeche de Harry, ¿y qué pasa con mi segunda pregunta? ¿Quién era el estudiante que fue expulsado de la escuela por esto? ¿Y por qué no lo enviaron a Azkaban? Dumbledore suspiró. Antes de que responda a eso, recuerda que no todo es lo que parece a primera vista. ¿Conoces al estudiante? Era Hagrid. Hagrid. Gritó Harry aturdido. Sí, Hagrid fue expulsado de la escuela en aquel entonces. Pero eso no puede ser cierto. Hagrid nunca. No, Harry, yo tampoco creía que Hagrid estuviera detrás de la muerte de Myrtle. Y sigo sin creerlo. Tampoco había ninguna prueba fehaciente. Por eso no fue a Azkaban. Entonces, ¿por qué Hagrid? Preguntó Daphne confundida. Hagrid escondía una joven acromántula en el castillo, dijo Dumbledore. Esa fue su perdición. Todo el mundo mágico buscaba un culpable. Y luego Hagrid se convirtió en chivo expiatorio. Pero los ataques cesaron después de la muerte de Myrtle. Al parecer, la cámara estaba cerrada. ¿Qué sabe usted sobre la Cámara de los Secretos, profesor? Preguntó Harry expectante. Dumbledore lo miró con cansancio. Me temo que no más de lo que ustedes dos deben haber descubierto ya. Se está haciendo tarde y soy un hombre viejo y necesito dormir. Así que solo tengo una petición para ambos. Tengan cuidado. No hagan nada de lo que se puedan arrepentir más tarde. Y por favor perdonen a sus compañeros de clase por su comportamiento actual. Están asustados. En algún momento serán más sabios de nuevo. No confiaría en eso, pensó Harry. Lo haremos, respondió Daphne por ambos, aunque Harry asumió que ella pensaba exactamente lo mismo que él. Entonces les deseo a ambos una buena noche, dijo Dumbledore, y con un movimiento de su varita la puerta que daba a la escalera de caracol se abrió con un chirrido. La señal inequívoca de que ambos podían irse. Harry y Daphne se despidieron de Dumbledore. Pero antes de cruzar la puerta, ambos miraron por última vez a Fawkes, que todavía parecía bastante triste. Harry sintió agradecido otra vez, pero todavía era como ver una profunda tristeza en los ojos del Fénix. Cuando Harry y Daphne regresaron a las mazmorras, repasaron su conversación con Dumbledore. No creo que Dumbledore nos haya contado todo lo que sabe, dijo Daphne pensativamente. Yo tampoco lo creo, respondió Harry. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Deberíamos hablar con el fantasma otra vez, quiero decir con Myrtle. Tal vez todavía recuerde algo. Me pregunto si también deberíamos hablar con Hagrid, no lo creo. No parece que quiera contárnoslo todavía. Así que esperemos hasta que esté preparado para hablar de ello por su cuenta. Luego arrastró a Daphne hacia un pasillo oscuro donde nadie podía verlos, antes de inclinarse cerca de su oído para que solo ella pudiera escucharlo. Imaginando una serpiente azul retorciéndose frente a su ojo interior, comenzó a hablar en Parcel. Y gracias, Daphne, por querer salvarme antes. Dicho esto, levantó la cabeza y besó a su amiga.
Ahora, en ese lugar, con el olor a girasoles y naranjas de Daphne en su nariz y la sensación de sus suaves labios sobre los suyos, estaba seguro de que todo estaría bien. Juntos podían hacer cualquier cosa. De hecho, Harry y Daphne intentaron hablar con Myrtle nuevamente al día siguiente, pero, al parecer, ella todavía se sentía herida por su última conversación y, por lo tanto, se negó a hablar con ellos. Como resultado, sus intentos de obtener más información han sido una vez más infructuosos. La atmósfera tensa que reinaba en el castillo se transformó en pánico abierto por el nuevo doble ataque. Todos los estudiantes, e incluso algunos profesores, evitaban a Harry cuando se lo encontraban como si fuera un monstruo que podía atacarlos en cualquier momento. No importaba a dónde fuera, todos susurraban en voz alta y lo señalaban. Si no hubiera sido por Daphne, que lo retenía cada vez, hace tiempo que se habría vuelto loco y tal vez habría lastimado a alguien. Así que probablemente fue bueno que Daphne lo calmara, incluso si ella también se ponía cada vez más irritable, también era bueno que, además de Daphne, hubiera otras personas que siguieran tratándolo con normalidad. Para empezar, estaba Hagrid, con quien todavía les gustaba reunirse para tomar el té de vez en cuando, aunque no hablaran con él sobre lo que habían descubierto. McGonagall y Flitwick también se comportaban como si todo estuviera bien con él. Las clases regulares con ellos le dieron a Harry una sensación muy necesaria de estabilidad y normalidad. Con todo esto sucediendo, Harry casi olvidó que Daphne quería volver con sus padres en Navidad. Pero solo casi. Cuanto más se acercaba el día de su partida planeada, más nervioso se ponía. Estaba aterrorizado por Daphne, pero no quería volver a sacar el tema a la luz. El recuerdo de su discusión anterior sobre este tema todavía estaba demasiado fresco, en cambio, se concentró en su entrenamiento constante con Daphne en la sala de los menesteres. Entrenaron todos los hechizos y maldiciones que podrían ser útiles. Cuando Daphne le pidió que le prestara su capa de invisibilidad durante la Navidad, él accedió de inmediato a su pedido. Haría cualquier cosa para aumentar la probabilidad de que ella regresara a él sana y salva el año siguiente. Cuando finalmente llegaron a la plataforma de Hogsmeade con casi todos los demás estudiantes el día antes de la víspera de Navidad, la abrazó temblando, sin querer soltarla nunca. Daphne le devolvió el abrazo, también temblando, y Harry se preguntó si ella estaba tan asustada como él. En algún momento, sin embargo, llegó el momento de que Daphne subiera al tren que la esperaba. A regañadientes, se separaron. Después de una última y larga mirada a sus hermosos ojos azul y hielo, en los que Harry se perdía tan a menudo, se dio la vuelta y desapareció en el tren que comenzó a moverse poco después. Harry observó el tren durante un buen rato hasta que ya no lo pudo ver en el horizonte. Se tensó y no pudo evitar el terrible temor de que esa fuera la última vez que veía a su amigo, así que se irritó muchísimo cuando Crabbe y Goyle, entre todas las personas, se sentaron a su lado en la sala común de Slytherin por la noche, aparentemente queriendo iniciar una conversación con él. ¿En qué estaban pensando esos estúpidos? ¿Por qué quería hablar con ellos, entre todas las personas? Harry simplemente les había apuntado con su varita y les había dejado vomitar babosas antes de salir furioso. La noche siguiente, Harry todavía se sentía conectado con Daphne en sus sueños, aunque sintió un dolor terrible por un breve momento. Sin embargo, sus sueños compartidos se detuvieron de repente en las siguientes noches. Si solo se concentraba en ella y ponía en funcionamiento todas sus antenas mentales, aún podía sentir que Daphne estaba viva, pero por lo demás no sentía nada de ella. Ni siquiera en sus sueños, que ahora eran solo pesadillas. Y Daphne tampoco le había enviado un mensaje, como prometió, de que su plan había funcionado. Todo esto hacía que Harry se sintiera más miserable cada día. ¿Qué le pasaba a Daphne? ¿Estaba bien? En Nochebuena, Greengrass Manor, Daphne se escabullía con cautela por la casa para no ser escuchada, aunque no había mucha gente en la casa que pudiera oírla. Solo sus padres y su hermana Astoria. Su padre había matado a su último elfo doméstico en una rabieta cuando ella tenía 6 años. Todavía sentía el dolor de su saludo de ayer. Había querido deshacerse de sus padres en ese momento, pero había apretado los dientes y no había ofrecido resistencia. Había sobrevivido a eso tantas veces que una vez más no importaría, había tratado de convencerse a sí misma. Sin embargo, una parte de ella sabía que si no lograba poner en práctica su plan o si su plan fallaba, no sobreviviría a estas vacaciones de Navidad. Sus padres incluso se habían vuelto cada vez más despiadados y crueles durante el verano pasado, y parecía que retomarían la relación donde la habían dejado. Contrarrestaron su amistad con Harry con puro odio y una ira ardiente.
Pensar en Harry hizo que Daphne se sintiera cálida, como tantas veces en el pasado. Para ella, Harry era mucho más que un amigo. Era su compañero, su ancla, la única razón por la que no había perdido la cabeza hacía mucho tiempo. O por la que no había puesto fin a su vida. Es cierto que, en su estúpida discusión de hace unas semanas, le había gritado lo que esta vida tenía para ofrecerle, pero en secreto ya sabía la respuesta. En el fondo de su ser, se dejaba llevar por sueños infantiles, llenos de ingenuidad y estupidez. Soñaba con una vida feliz, libre de todas las restricciones y crueldades que habían determinado su vida hasta el momento. Soñaba con un amor que nunca antes había experimentado. Y soñaba con una familia que nunca antes había tenido. Una familia a la que pudiera amar y que la amara. ¿Por qué sus padres no eran una familia así? Los padres de Harry debían de ser diferentes. Si todo lo que había oído era cierto, la madre de Harry se había sacrificado por su hijo. Por Harry. El pensamiento le calentó el corazón. Por eso estaría agradecida a Lily Potter para siempre. Sin Harry, ella se habría rendido hace mucho tiempo en este infierno de vida. Pero Harry le había dado algo por lo que valía la pena soñar. Algo por lo que valía la pena luchar. Y ella lucharía. ¿Oh, sí? Ni sus padres, ni sus estúpidos compañeros de clase, ni esa maldita cámara con ese maldito monstruo podrían hacer nada al respecto. Ciertamente, ningún bastardo mortífago, o incluso el propio Señor Oscuro, si todavía estaba ahí fuera en algún lugar. Lucharía por su futuro con Harry. Por su familia. Todos los demás en este maldito planeta podrían perecer, incluso si Harry todavía insinuaba las estúpidas y nobles virtudes de Gryffindor de sus padres de vez en cuando. Daphne también estaba increíblemente nerviosa, sus dedos temblorosos jugaban con la varita corta y gruesa que Harry le había dado antes del verano. Si ya no podía evitarlo y tenía que tomar una decisión, siempre debería elegirse a sí misma, le había dicho él. Y que preferiría que no usara su propia varita. Ese momento había significado mucho para ella y le había revelado mucho al mismo tiempo. Harry era, en efecto, su compañero. Sabía lo que tenía que hacer para ser libre y feliz, y no intentó detenerla. Incluso le había dejado practicar la maldición Imperius en él. Confiaba en ella. Daphne decidió no traicionar su confianza nunca, absolutamente nunca. Daphne sabía que amaba a Harry. No tenía sentido intentar convencerse a sí misma de lo contrario. Lo amaba. Al pensar en ello, Daphne sintió de nuevo como un calor agradable la recorría, dándole fuerza y confianza. Su plan funcionaría, tenía que funcionar. Y entonces podría volver con Harry y nada podría separarlos de nuevo. Daphne ya había llegado al vestíbulo de entrada. A través de la ventana vio a Astoria, que estaba sentada sola bajo un árbol, mirando a lo lejos. Por una fracción de segundo, Daphne se sintió culpable, pero ese remordimiento fue reemplazado inmediatamente por alivio. El hecho de que Astoria no estuviera allí haría que todo fuera mucho más fácil. Sabía que su madre todavía dormía en su cama. Nunca se despertaba tan temprano por la mañana. Y su padre probablemente dormía en uno de los sillones de la sala de estar. Se emborrachaba casi todas las noches tratando de escapar de su propia vida miserable. Daphne estaba simplemente disgustada con ese hombre. Tenía que lidiar con él primero, lo sabía, porque era el más enojado, impredecible y fuerte de sus padres. Se coló con cautela en la sala de estar. En la chimenea todavía ardían algunos leños. Y allí estaba su padre, sentado en uno de los sillones, con varias botellas vacías en el suelo a su alrededor. No podía ver si todavía dormía porque estaba sentado de espaldas a la entrada y, por tanto, a Daphne. Con el corazón palpitante, Daphne apretó la gruesa varita en sus manos y la apuntó hacia su padre. Era ahora o nunca. Imperio de repente, Daphne sintió como si hubiera chocado contra un muro de piedra. Se formaron velos de sangre ante sus ojos. Tenía que ser su padre quien se resistía. Se sintió similar a sus prácticas con Harry, solo que mucho más intensas. Sintió que su nariz comenzaba a sangrar. Vamos, Daphne. Dale caña. Intentó reunir todas sus fuerzas y romper las defensas de su padre, agarrando la varita con la mano derecha con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Poco a poco, Daphne sintió que empujaba a su padre hacia atrás. Su corazón se aceleraba y ahora estaba empapada de sudor. Con gran dificultad, luchando a cada paso, Daphne caminó alrededor del sillón y ahora miró el rostro de su padre, distorsionado por la rabia. Tenía los ojos muy abiertos, los dientes apretados y las manos arañando los reposabrazos.
Se le formó espuma blanca en la boca. Daphne apuntó con la varita entre sus dos ojos odiosos. «Harás lo que yo te diga». Su padre se encabritó en el sillón, provocando que Daphne apretara más el agarre de la varita. «Harás lo que yo te diga». Su padre intentó levantarse de nuevo, pero fue empujado hacia atrás una vez más y se le formó más espuma en la boca. Entre dientes apretados, escupió, lleno de odio. «Yo, debería, haberte, matado, inmediatamente, monstruo». Daphne sintió que una lágrima solitaria le corría por la mejilla. «Entonces, al parecer, ambos estamos decepcionados el uno del otro, padre», dijo con calma. «Yo no soy tu padre», gritó Morfeo Greendras, que ahora temblaba por completo. Sin embargo, sus ojos seguían brillando como los de un monstruo de verdad. Estaban llenos de odio y desprecio, dirigidos directamente a Daphne. «¿Qué quieres decir?». El corazón de Daphne latía tan fuerte y rápido que sentía que iba a saltar de su pecho en cualquier momento. «Tu sucia puta de madre, ah». De repente, todos sus miembros se convulsionaron. Y después de un último suspiro de resistencia, el cuerpo de Morfeo Greendras cayó sin fuerzas hacia atrás en el sillón, con los ojos completamente apagados y vacíos ahora. Babeaba por la comisura de su boca. Ella lo había destrozado. Por fin. Daphne se acercó un poco más, todavía apuntando la varita entre los ojos del hombre que había renunciado a toda resistencia. Sintió que iba a vomitar, pero tenía que saber qué quería decir con sus palabras. Daphne tragó saliva, y luego dio la orden de cambiar todo. «Dime la verdad». Capítulo 11, Alienación. Los vientos helados golpearon a Harry en la cara mientras corría por el andén de Oxmeade, con el corazón dolorido en el pecho. No escuchaba el rugiente ruido de fondo de los estudiantes de Hogwarts bajando del tren y estaba ciego a las muchas miradas irritadas y todavía asustadas que atraía con su sola presencia, pues todos sus pensamientos giraban en torno a Daphne. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Esas eran las preguntas que lo inquietaban en ese momento, pero las mismas preguntas que habían estado en su mente durante más de 2 semanas. En concreto, desde que Daphne había dejado Hogwarts para pasar la Navidad con su familia. Todo por su plan, como ella había querido. Debería haber intentado detenerla con más fuerza, pensó Harry, como lo había hecho tan a menudo últimamente, porque después de la Nochebuena no había oído nada de ella. Tampoco había sentido nada de ella. Estaban completamente separados. Incluso en sus sueños. Incluso cuando estaba concentrado y ponía todas sus antenas mentales, solo podía sentir vagamente que Daphne todavía estaba viva. Solo eso, sin embargo, le había impedido irse furioso para enviar a los supuestos padres de Daphne al otro mundo. Sin embargo, se había sentido más miserable cada día. Había dormido muy poco, porque cada vez que cerraba los ojos, lo habían acosado terribles pesadillas. Siempre terminaban con un destello verde brillante antes de que se despertara sudado y temblando por todo el cuerpo. Su única esperanza era ver a Daphne en un momento, poder ponerla en sus brazos y que todo volviera a estar bien. No sabía qué haría de lo contrario, de repente, la vio surgir de entre la multitud frente a él, aunque mantenía la cabeza agacha. Daphne. Su corazón dio un vuelco cuando corrió inmediatamente hacia su compañera, abrumado por la alegría y el alivio. Daphne levantó la vista y, por un breve instante, a Harry le pareció que había una tristeza abrumadora en sus ojos azules. Pero antes de que pudiera asegurarse, ella ya había adoptado su expresión estoica y sin emociones que tan a menudo mostraba en público. Harry ya había llegado hasta su amiga y la abrazó con fuerza. Por fin había vuelto. Estaba tan aliviado y feliz en ese momento que apenas notó que Daphne estaba inusualmente tensa y acalambrada. Y que ella no hizo ningún movimiento para devolverle el abrazo. «Daphne», dijo Harry agitado, «¿estás bien?» «Todo salió bien». «He estado muy preocupado». Daphne se soltó bruscamente de su abrazo, interrumpiendo su estallido de alegría. «Está todo bien», dijo bruscamente y simplemente pasó junto a Harry en dirección a los carruajes. Harry la siguió confundido. Intentó tomarle la mano, pero ella esquivó su movimiento. Intentó establecer contacto visual con Daphne, pero ella giró la cabeza. ¿Qué le estaba pasando? ¿Estás bien, Daph? Harry expresó su confusión. Sí, fue la escueta respuesta de Daphne.
No quería hablar con él cuando había tanta gente alrededor. ¿Pero por qué actuaba de manera tan repulsiva en general? Llegaron a los vagones y, para gran sorpresa de Harry, Daphne se trasladó a un vagón en el que ya estaban sentados algunos estudiantes mayores. Normalmente, habría pensado que buscarían un vagón vacío. Harry se sintió cada vez más confundido mientras seguía a Daphne al interior del vagón y se sentaba frente a ella. Los demás pasajeros se alejaron de Harry con miedo y les habría encantado volver a salir si el vagón no hubiera comenzado a moverse de repente. Así que no tuvieron más remedio que alejarse lo más posible y mirarlo con una mezcla de miedo y sospecha. Harry no se dio cuenta de nada de esto, porque se concentró exclusivamente en Daphne, quien estaba sentada frente a él y evitaba su mirada mirando por la ventana del carruaje rodante. Cuando finalmente llegaron a Hogwarts, Daphne se dirigió directamente al gran comedor, donde pronto comenzaría el banquete de bienvenida para los estudiantes que regresaban. Durante todo el banquete, Harry no tuvo forma de hablar abiertamente con Daphne. Y después del banquete, había querido sugerir que se encontraran más tarde en su escondite habitual en la sala de los menesteres, pero Daphne simplemente se había despedido con un breve buenas noches y se había ido a la cama. Por eso Harry se encontró confundido, solo y triste acostado en su propia cama. Había imaginado el día de una manera muy diferente de antemano. De alguna manera más agradable. Tal vez mañana traería claridad, y Daphne finalmente podría decirle lo que fuera que estuviera pensando. Al menos, estaba viva y de regreso en Hogwarts. Entonces recordó de repente que ni siquiera habían hablado de ir a caminar mañana por la mañana como de costumbre. Con sentimientos y pensamientos extraños en su cabeza, Harry cerró los ojos exhausto, sabiendo que probablemente lo estarían esperando nuevamente terribles pesadillas. Cuando Harry entró en la sala común a la mañana siguiente, estaba vacía. Normalmente Daphne lo estaba esperando, a menudo sentada en el alféizar de la ventana, mirando el agua verdosa del lago salpicando contra las ventanas. Esta vez no había señales de ella en ninguna parte. Harry esperó durante casi una hora, pero cuando los otros estudiantes se levantaron y fueron a desayunar y Daphne todavía no había aparecido, Harry también se dirigió al gran salón. Allí vio a Daphne, que estaba sentada en el extremo de la mesa de Slytherin y aparentemente acababa de terminar el desayuno. Harry se sentó a su lado, y Daphne lo miró. Tenía los ojos enrojecidos, tenía ojeras y parecía completamente agotada. Daphne, ¿por qué no me esperaste? ¿Has salido sola hoy? ¿Has dormido algo? ¿Te ves terrible? Harry tenía preguntas tras preguntas, pero Daphne lo interrumpió con voz fría. Estoy bien, dijo ella sin emoción. Pero no lo pareces. ¿A quién intentaba engañar? Pero, ¿por qué le mentía? Se preguntó Harry. Estoy bien. Déjame en paz. Con eso, Daphne se levantó de la mesa y abandonó el salón con pasos rápidos y la cabeza inclinada, dejando a Harry aún más confundido. ¿Qué le pasaba? Después del desayuno, tuvieron su primera lección de transformaciones del nuevo año. Daphne ya se había sentado en la última fila cuando Harry entró en el aula. Se sentó a su lado e intentó establecer contacto visual nuevamente, pero Daphne se dio la vuelta una vez más. Estaba pensando en cómo intentar hablar con ella cuando la profesora McGonagall comenzó la clase. Sin embargo, cuando terminó la clase, Daphne rápidamente empacó sus cosas y salió furiosa sin esperar a Harry ni siquiera mirarlo. Pero a Harry se le estaba agotando la paciencia. Rápidamente agarró también su bolso y corrió tras ella. Finalmente, la alcanzó unos metros detrás de la puerta del aula y la tomó del brazo para obligarla a detenerse. ¿Qué te pasa? Le susurró furioso. Estaba tan agitado y tan enojado que ni siquiera se dio cuenta de que había dicho eso en Parcel. Afortunadamente, los otros estudiantes estaban un poco apartados y no notaron nada. Harry giró a Daphne para poder mirarla a la cara. Daphne lo miró con los ojos muy abiertos, y él conocía a su amiga lo suficiente como para reconocer los sentimientos en sus ojos. Dolor, tristeza, miedo. El mundo que lo rodeaba parecía haberse detenido mientras se perdía en los ojos de Daphne, en esos reflejos de sus emociones. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué estaba tan preocupada? ¿Y de qué tenía tanto miedo? Daphne, por favor, háblame, dijo Harry implorando y con toda la ternura que pudo. También intentó poner todos sus sentimientos casi abrumadores en sus palabras y su mirada. El dolor en los ojos de Daphne se intensificó. Le pareció que su rostro estaba adquiriendo una expresión suplicante. Harry, dijo con tanta desesperación en su voz que Harry sintió que se le rompía el corazón. La miró a los ojos, de un azul profundo y helado, y secó una lágrima que le resbalaba por la mejilla.
Podía contárselo todo. Él siempre estaría allí para ella. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra, Daphne gritó de repente y se la llevaron. Lo que Harry vio a continuación fue a Daphne tendida en el suelo frente a él. Y medio a su lado, medio encima de ella, estaba su compañera de clase Hermione Granger. Lo siento. Lo siento mucho. No te había visto. Por favor, Granger intentó disculparse con entusiasmo. Debió haber chocado con Daphne y haberla derribado. Quítate de encima, perra. Gritó Daphne enfadada mientras intentaba apartar a Granger, que parecía estar atrapada en el pelo de Daphne. Poco después, Daphne sacó su varita y, con un fuerte estruendo, Granger voló por los aires y fue arrojada contra la pared opuesta. Harry intentó ayudar a Daphne a levantarse, pero ella le dio un manotazo para que no se levantara. Se levantó por sí sola, luciendo realmente horrible. Granger parecía haberse arrancado un mechón de pelo durante su vuelo espontáneo por el aire, y el resto de su cabello estaba completamente despeinado. Había una mirada salvaje en sus ojos y Harry habría tenido miedo de enfrentarse a ella en el ring de duelo en esa condición. Daphne seguía agarrando su varita mientras miraba a Granger, que se retorcía y gemía en el suelo, con una mezcla de odio y rabia. Harry temía que ella fuera a hacer algo muy estúpido. La voz autoritaria de la profesora McGonagall rompió el silencio que se había instalado tras el enfrentamiento. ¿Qué está pasando aquí? En un momento pareció haber comprendido la situación y se apresuró a acercarse a Granger, que seguía gimiendo de dolor. «¿Greengrass hizo eso?», dijo Granger con lágrimas en los ojos. McGonagall ordenó a dos estudiantes que llevaran a Granger a la enfermería, antes de volverse hacia Daphne, que seguía jadeando desesperadamente y agarraba su varita. McGonagall la miró, visiblemente decepcionada. «Detención, señorita Greengrass. Todas las noches durante las próximas 2 semanas, a partir de esta noche», dijo McGonagall con firmeza. «Y 50 puntos menos para Slytherin. Ven conmigo a mi despacho. Ahora». Sus palabras no admitieron objeciones. Con eso, Daphne siguió a McGonagall en silencio y con la cabeza agacha, sin mirar a Harry otra vez. Él maldijo por dentro. Daphne había estado tan cerca de decirle lo que la molestaba. El destino realmente parecía despreciarlo. Como Harry no sabía nada mejor que hacer con su tiempo, fue a la biblioteca a hacer su tarea de transfiguración, con la cabeza hecha un lío de pensamientos confusos. Harry no volvió a ver a Daphne durante el resto del día. Ella nunca fue a la biblioteca, ni a la sala común, ni a la sala de los menesteres. Cuando llegó la noche y Daphne definitivamente no volvería a tiempo, ya que ahora estaba en detención con McGonagall, Harry decidió visitar a Hagrid una vez más. Había sido muy agradable hablar con Hagrid, reír juntos y divertirse. Sus habilidades para hornear aún necesitaban mejorar, pero por un tiempo Harry casi había olvidado sus preocupaciones. Cuando regresó al castillo 2 horas después, sus pensamientos giraron de inmediato en torno a Daphne. Quizás podría esperarla afuera de la oficina de McGonagall. Entonces finalmente podrían hablar. Harry estaba a solo unos metros de la entrada del castillo cuando una figura que conocía muy bien apareció. Daphne. «Dap, ¿qué haces aquí?», la llamó sorprendido, porque sin duda era una sorpresa, aunque agradable. «¿No tienes detención con McGonagall?». Daphne le sonrió levemente antes de decir con vacilación. Ella me dejó ir antes. Harry, tenemos que hablar de algo. Ya sabes, sobre la cámara». «¿Qué cámara?». ¿Qué quería decir? Entonces Harry se dio cuenta. La cámara de los secretos, por supuesto. ¿Pero por qué quería hablar con él sobre eso ahora? Harry se acercó a ella y le tomó las manos. Por un breve instante, Daphne se estremeció e hizo una mueca, pero luego volvió a sonreír. ¿Qué quieres decir, Dap? Harry notó que había algo inusual en Daphne. No su comportamiento extraño, porque había estado actuando extraño desde ayer. No, era otra cosa. ¿Pero qué? Pensó, mientras Daphne parecía retorcerse nerviosamente bajo sus ojos, sus manos temblando en las de él. Algo estaba mal con ella. Y entonces Harry se dio cuenta. No se sentía como de costumbre. Esa no era Daphne. Se parecía a Daphne, sonaba como Daphne y olía como Daphne también, pero no era Daphne. No se sentía como su amiga. Harry nunca había notado esta sensación antes, pero ahora que faltaba, la ausencia de ella lo hacía aún más obvio para él. «Harry, ¿está todo bien?», le preguntó temblorosa la chica, quien debió notar cómo su expresión se había oscurecido. En una fracción de segundo, Harry sacó su varita y petrificó a la niña.
Ella cayó y quedó inmóvil en el suelo, pero él vio pánico en sus ojos. Harry sintió una oleada de ira ardiente que casi lo abrumaba. Esa no era Daphne. Esa no era Daphne. ¿Pero quién se atrevería a fingir ser ella? Apretó su varita. Se obligó a respirar varias veces. Tenía que averiguar quién era esa persona y de qué se trataba. Finalmente tomó una decisión. Con otro movimiento de su varita, lanzó un hechizo desilusionador sobre la figura inmóvil y la dejó flotar en el aire. Con gran cuidado y concentración, regresó a la cabaña de Hagrid. Una vez allí, llamó apresuradamente a la puerta. Poco después, la puerta se abrió de golpe y Hagrid lo miró sorprendido. «Harry, ¿qué pasa? ¿Olvidaste algo?» Entonces reconoció la figura que flotaba junto a Harry. «¿Esa es Daphne?» «¿Qué? Esa no es Daphne. Déjame entrar». Hagrid despejó el camino y Harry entró en la cabaña con su prisionera a cuestas. Allí la dejó caer al suelo, sujetándola con varias cuerdas conjuradas. Fang olfateó a la figura atada antes de comenzar a gruñir amenazadoramente. «Buen chico», pensó Harry. Al menos se dio cuenta de esta farsa. «Harry, ¿qué pasa?», preguntó Hagrid de nuevo, visiblemente confundido. «Como dije, no es Daphne», respondió Harry, que todavía tenía que contenerse notablemente para calmar su ira. Quienquiera que esté pretendiendo ser ella es una cuestión completamente diferente. Harry apartó su mirada llena de odio de la figura que yacía en el suelo y que todavía lo miraba con miedo. En cambio, miró a Hagrid, quien se estremeció. «Hagrid, trae a Daphne aquí. Debería estar en detención con McGonagall ahora mismo. Tráela aquí, no digas nada más. A nadie». Harry mismo estaba sorprendido de lo mandona y severa que sonaba su voz. Hagrid también parecía sorprendido, porque por unos momentos se quedó mirándolo en estado de shock y no dijo nada. «Pero Harry», dijo finalmente, «no deberíamos contactar con...» «¡No!», interrumpió Harry. «Solo haz lo que te dije». Después de darse cuenta de lo duro que sonaba, agregó de una manera más amigable y tranquila. «Por favor. No le voy a hacer nada a la persona que está aquí». Hagrid pareció darse cuenta de lo importante que era para Harry. Tal vez también lo convenció la reacción de Fang, que seguía mirando a la figura que yacía en el suelo, gruñendo, porque finalmente, Hagrid asintió y corrió por el sendero hacia el castillo. Así que Harry estaba ahora solo con su prisionero, aunque Harry estuvo más que tentado, cumplió su promesa y no le hizo nada. Ella todavía se parecía a Daphne. En lugar de eso, caminaba de un lado a otro de la cabaña, mirando a la muchacha para asegurarse de que todavía estaba allí, pero no podía soportar mirar esos ojos falsos, esos hermosos ojos del engaño. La puerta se abrió de repente y entró corriendo Daphne, jadeante. Harry se dio cuenta inmediatamente de que era la Daphne correcta, ahora que sabía qué buscar. Tenía la sensación de que era Daphne la que tenía delante. «Harry, ¿qué pasa?», gritó Daphne. Hagrid, pero entonces vio a la niña tendida en el suelo. ¿Qué? Estaba visiblemente confundida por lo que significaba todo eso. Mientras tanto, Hagrid regresó también, mirando a los tres niños, dos de pie, uno atado al suelo, con asombro. Harry sintió agradecido a Hagrid, antes de responder con voz helada. «Ese, Dap, es alguien que quería hacerse pasar por ti». «¿Pero, qué?». Daphne aparentemente aún no podía expresar con palabras sus sentimientos. Lo miró atónita y, cuando vio sus ojos reales y verdaderos, sintió que un cálido resplandor se elevaba en su interior, pero también sentía el calor de su ira contra ese impostor. «Se hacía pasar por ti, Dap. Al parecer quería hablar conmigo sobre la Cámara de los Secretos, pero creo que pronto sabremos quién es en realidad. Si estoy en lo cierto, su transformación solo debería durar 1 hora como máximo». En el rostro de Daphne se percibió una expresión de comprensión. «¿Te refieres a la poción multijugos?». «Exactamente», confirmó Harry. «Esa es mi suposición». Y justo en ese momento la chica empezó a cambiar de nuevo. El pelo rubio miel se volvió castaño y mucho más tupido. Los dientes delanteros crecieron significativamente. Finalmente, sus ojos cambiaron de color otra vez y Harry ya no tuvo que soportar la forma en que los ojos falsos, pero engañosamente reales, de Daphne lo miraban con miedo. Ahora eran solo unos ojos marrones comunes y corrientes que no provocaban ninguna emoción en Harry. Finalmente se dieron cuenta de quién era realmente esta chica. «Granger», preguntó Harry desconcertado. Hagrid jadeó sorprendido. «¿Hermione? ¿Qué estás haciendo aquí?». Con el rabillo del ojo, Harry vio que Daphne empezaba a temblar.
Puso su mano sobre su espalda para tranquilizarla, pero Daphne se limitó a mirar a Hermione Granger, que estaba frente a ellos. Finalmente, se inclinó hacia adelante y la apuntó con su varita. Harry, levanta tu hechizo para que esta perra pueda hablar, dijo con voz llena de odio. Harry, empezó de nuevo Hagrid. Conozco a Hermione, debe haber una buena razón. Hagrid, por favor mantente fuera de esto, dijo Harry bruscamente, luego siguió las palabras de Daphne y levantó su hechizo, pero no aflojó sus ataduras. Por favor, dijo Granger suplicante y con lágrimas en los ojos cuando pudo volver a hablar. Daphne ahora apuntaba su varita directamente a la garganta de Granger, su mano temblaba de rabia y malestar. Por favor, ¿qué? Espetó. ¿Por qué te haces pasar por mí? ¿Qué querías de Harry? Apretó la punta de su varita con tanta fuerza contra la garganta de Granger que gimió de dolor. Daphne. Llamó a Hagrid, conmocionado. Pero Harry ya estaba harto de su amigo medio gigante. Hagrid, por favor, espera afuera, dijo con el mismo tono autoritario y severo que había usado antes, cuando había enviado a Hagrid al castillo. Pero Harry, Hagrid. Por favor, haz lo que te digo y espera afuera. No vamos a lastimar a Granger. Quizás, añadió en sus pensamientos. Por favor, Hagrid, espera afuera. Hagrid miró a Granger atada y a él mismo. Era evidente que no sabía qué hacer. Hagrid, por favor, repitió Harry. Granger, que había estado observando el intercambio todo el tiempo, probablemente estaba demasiado intimidada por la varita de Daphne presionada contra su garganta como para emitir algo más que un gemido. Harry, tartamudeó Hagrid de nuevo. Sal, Hagrid. Y, de hecho, Hagrid finalmente obedeció y salió de la cabaña, pero no sin antes mirar a Harry con preocupación por última vez. Estoy afuera cuando... Está bien, lo interrumpió Harry. Y entonces Hagrid finalmente se fue. Volvió la mirada hacia Daphne y Granger. Daphne había mirado a Granger con expresión asesina todo el tiempo. Harry estaba seguro de que si las miradas mataran, Granger se habría convertido en polvo hace mucho tiempo. Ahora por fin estamos solos, le susurró Daphne a la asustada Granger. Así que, responde mis preguntas. Harry volvió a apuntar con su varita a la chica. Será mejor que hagas lo que ella dice, gruñó enojado. Granger comenzó a sollozar en voz alta. Yo quería, ¿qué querías? Gritó Daphne. Interrogada Potter. Yo quería saber qué tiene que ver con la Cámara de los Secretos. Sí, si él está detrás de los ataques, Daphne se echó a reír como loca, pero no era una risa de alegría, sino que parecía como si hubiera perdido la cabeza. Harry empezó a preocuparse por su amiga. Oh, qué divertido. Estos idiotas. Gritó Daphne cuando su risa se calmó un poco. ¿Qué tan estúpidos pueden ser? Harry también sonrió levemente cuando comprendió lo que a Daphne le parecía tan gracioso. Ya sabía que la gente pensaba que él era el heredero de Slytherin. No esperaban que uno de ellos comenzara a preparar la poción multijugos, fingiendo ser su mejor amigo y tratando de cuestionarlo. ¿Qué estúpido se puede ser? Bueno, si te interesa, le dijo a Granger divertido, no tengo nada que ver con la cámara. Me parece que has perdido el tiempo. ¿Pero qué deberíamos hacer contigo ahora, Granger? Los ojos de Granger se abrieron de par en par por el miedo. Pero prometiste que no me harías daño. Hagrid, no puedo ayudarte ahora, la interrumpió Daphne. Y no le prometí nada a nadie. Daphne pareció reflexionar. Levantó un poco su varita y la presionó directamente contra la frente de Granger, que temblaba nerviosamente. Harry estaba ansioso por ver qué había inventado su amiga. Daphne empezó a murmurar palabras que Harry no podía entender. Mientras tanto, la punta de su varita brilló de un color azulado. De repente, Granger empezó a gritar de dolor, y entonces Harry vio la razón. Se le formaron pequeñas ampollas rojizas en la cara que parecían latir dolorosamente. Se formaron cada vez más ampollas hasta que pareció como si toda su cara estuviera cubierta de un sarpullido. Harry se dio cuenta de que las burbujas no estaban dispuestas al azar, sino que formaban letras juntas. La palabra que formaban esas letras ahora se podía leer con mucha claridad. Impostora. Todo el proceso continuó durante varios minutos y Granger gimió de dolor todo el tiempo. Finalmente, Daphne se levantó y miró su trabajo con una sonrisa de suficiencia. Luego volvió a hablar con voz gélida. Espero que aprecies mis esfuerzos. Llegar a ciertas partes de tu cuerpo no fue tan fácil, toma eso como mi última advertencia, Granger. La próxima vez te mataré. Con eso, Daphne se alejó de su víctima.
Harry entendió su señal y con un movimiento de su varita, las ataduras de Granger cayeron. Ahora sal de aquí, dijo enojado. Granger se levantó apresuradamente y salió corriendo, llorando y con la cara entre las manos. Y dile eso a tus amigos Weasley y Longbottom también, la llamó Daphne. Harry miró a Daphne con una ceja levantada, y ella puso los ojos en blanco, divertida. De repente, sus ojos se oscurecieron y apartó la mirada de Harry. En ese preciso momento, Hagrid volvió a entrar en su cabaña y los miró a ambos con una mirada triste. Harry, Daphne, ¿de verdad? Sí, lo interrumpieron los dos niños al mismo tiempo, lo que provocó que se rieran brevemente. Harry se alegró de oír reír a Daphne. Sin embargo, Hagrid no parecía querer participar, ya que seguía mirándolos con el ceño fruncido. Por lo tanto, Harry pensó que sería mejor no quedarse más tiempo del debido. Así que Harry y Daphne se despidieron rápidamente de Hagrid, no sin acariciar y alborotar a Fan una vez más, y regresaron al castillo. Ninguno de los dos dijo una palabra durante ese tiempo. Ambos parecían estar ocupados con sus propios pensamientos, lo cual no era inusual. No fue hasta que llegaron a la sala común de Slytherin, ahora abandonada, que Harry no pudo soportarlo más. Daphne, intentó decir, pero ella lo interrumpió de inmediato. He estado pensando, dijo Daphne mientras le daba la espalda. Harry esperó con la respiración contenida para escuchar lo que su amigo tenía que decir. Ella continuó con voz fría. No somos compatibles. Todo eso fue un error. Nuestra relación terminó. Y después de eso, corrió escaleras arriba hacia el dormitorio de las chicas sin siquiera mirar a Harry una vez. Daphne. Espera. Gritó Harry, pero ella ya se había ido. Su corazón latía con fuerza y podía oír la sangre corriendo por sus oídos. ¿Qué acababa de pasar? No podía hablar en serio. Sintió una sensación gélida que se extendió por todo su cuerpo. Empezó a temblar sin control. Sintió como si perdiera el suelo bajo sus pies. Las últimas palabras de Daphne dieron vueltas en su cabeza. ¿No coincidían? ¿Fue un error? ¿Su relación había terminado? Harry se sintió entumecido cuando finalmente se arrastró por las escaleras hacia su propio dormitorio. Solo cuando estaba acostado en su propia cama, protegido por todos los hechizos que había colocado a su alrededor para que nadie pudiera escucharlo, se atrevió a llorar libremente. Harry siguió intentando hablar con Daphne durante los siguientes días. Tenían que ser capaces de resolver esto de alguna manera, estaba seguro. No podía hablar en serio. Pero cada vez que lo hacía, ella se alejaba rápidamente de él. Solo llegaba a clase poco antes del comienzo y luego se sentaba en el otro extremo del aula. Si quería hablar con ella después de clase, ella también se alejaba inmediatamente. Y ella ya no parecía venir a comer al gran comedor. Cuando la buscaba en el castillo entre clases, no había señales de ella en ninguna parte. Después de 3 días, finalmente encontró su capa de invisibilidad, que le había prestado a Daphne antes de Navidad, tirada en su cama una noche. Y una breve nota que rompió el corazón de Harry. No intentes hablarme más. Se acabó. Por favor, déjame en paz. En algún momento, la profesora McGonagall se acercó a Harry para informarle que Daphne ya no quería asistir a las clases particulares con ella y Flitwick. Luego le preguntó si todavía estaba interesado, pero Harry se negó, lo que provocó que McGonagall lo mirara con lástima. Las palabras de McGonagall le habían dado otra dolorosa puñalada en el corazón. Sin Daphne, estas clases simplemente no serían las mismas, cumplió con el deseo de Daphne y dejó de intentar hablar con ella. Y se despreció a sí mismo por esa cobardía y esa falta de fuerza para luchar por su propio amor. ¿Amaba a Daphne? ¿Pero qué era el amor? ¿Había experimentado alguna vez el amor? Y aunque la amara, ¿no debería hacer lo que ella quería? Aunque eso significara no poder volver a hablarle nunca más. No poder volver a reír con ella nunca más. No poder volver a sentirla en sus brazos y sus labios sobre los suyos nunca más. No poder volver a compartir su vida, su futuro con ella, estaba solo, completamente solo, otra vez, no era solo el estado de ánimo de Harry el que estaba deprimido. Un desánimo abrumador parecía haberse extendido por todo el castillo. Todos estaban asustados y preocupados. Por eso Lockhart, con su estilo pomposo, anunció un día que quería levantar un poco el ánimo en Hogwarts. Lo que Lockhart vio como un buen estímulo, los estudiantes finalmente lo supieron el 14 de febrero. Cuando Harry entró en el gran comedor por la mañana, casi tuvo que vomitar. Todas las paredes del gran comedor estaban decoradas con flores rosas. Del cielo artificial caía confeti en forma de corazón.
Finalmente, Lockhart, que vestía una túnica rosa con forma de corazón a juego con la decoración, explicó a todo el colegio que, para el día de San Valentín, sus numerosos cúpidos deambularían por el colegio y entregarían tarjetas de San Valentín. Y, en efecto, los enanos vestidos de ángeles, eran los cúpidos. No paraban de irrumpir en las clases durante todo el día y entregaban tarjetas de San Valentín a los estudiantes. Para gran disgusto de los profesores y de la gran mayoría de los demás estudiantes de Hogwarts, por cierto. Harry se sintió aliviado de que lo hubieran salvado. ¿Quién le enviaría un regalo de San Valentín ahora que Daphne? Harry sacudió la cabeza y se negó a pensar en ello hasta el final. El dolor desaparecería en algún momento, aunque no pudiera imaginarlo en ese momento. Estaba cruzando el vestíbulo de entrada de regreso a las mazmorras cuando un enano de aspecto particularmente siniestro lo llamó, empujando a la gente para llegar hasta Harry. «Oye, tú. Harry Potter». Harry trató de escapar de inmediato. Era lo último con lo que tenía que lidiar ahora, especialmente frente a tantos pares de ojos curiosos. Esa era también la única razón por la que Harry no había simplemente hechizado al enano para escapar de su apuro. Pero había demasiados testigos oculares. Eso sería estúpido, como tuvo que advertirse a sí mismo. Sin embargo, antes de que Harry pudiera escapar entre la multitud, el enano ya lo había alcanzado. «Tengo un mensaje musical que entregarle a Harry Potter en persona», dijo el enano, tocando su arpa para finalmente romper los nervios de Harry. «Te lo advierto», gruñó Harry. «No seas así, muchacho», respondió el enano. «Es una canción bonita». Y empezó a tocar el arpa y cantó con voz áspera. Sus ojos son tan verdes como un sapo recién encurtido, su cabello es tan oscuro como una pizarra. Ojalá fuera mío, es realmente divino, el héroe que conquistó al Señor Oscuro. A Harry le hubiera encantado acurrucarse y morir en ese momento. Desafortunadamente, simplemente no pudo maldecirle a todo el alumnado presente. Por suerte, Harry no se dio cuenta de que Daphne también estaba de pie en el borde de la multitud y había observado todo el asunto. De lo contrario, la vergüenza habría sido aún más insoportable. Así que Harry tampoco vio la mirada asesina que Daphne le dirigió a cierta chica pelirroja de primer año de Gryffindor. Después de eso, no ocurrió nada fuera de lo normal en Hogwarts durante unos meses y la escuela volvió casi a la normalidad. Después de todo, el descubrimiento de las últimas víctimas del supuesto monstruo de Slytherin ocurrió hace varios meses. Sin embargo, más tarde, Hermione Granger y Ron Weasley fueron encontrados petrificados cerca de la biblioteca, lo que agradó especialmente a Malfoy, quien en el pasado los había descrito como sangre sucia y el mayor traidor a la sangre de todos, respectivamente. En Hogwarts, sin embargo, esto provocó un pánico absoluto. A partir de ese momento, a todos los estudiantes solo se les permitió caminar por los pasillos acompañados por un maestro. La mayoría de sus compañeros de clase ni siquiera se atrevieron a mirar en dirección a Harry, y mucho menos caminar con él en grupo. Como resultado, Harry se movía por la escuela solo con un maestro o bajo su capa de invisibilidad. Más de una vez, el Harry invisible aprovechó la oportunidad para lanzar una maldición sobre uno de sus compañeros de clase más odiados. No lo merecían de otra manera. Y por más que Harry lo intentaba, no podía resistir la tentación de observar a Daphne, al menos de vez en cuando, en secreto, escondida bajo su capa de invisibilidad, pero ella pasaba todo el día sola. Se preguntaba si dormía. Las ojeras de sus ojos eran incluso más oscuras que las de él. Y todos los colores habían desaparecido de su cabello, que alguna vez fue rubio miel, y sus hermosos ojos habían perdido todo su brillo. A Harry le dolía mucho verla así. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo había podido llegar a esto? Daphne a menudo se sentaba en la biblioteca hasta altas horas de la noche, encorvada sobre algunos libros. O se quedaba temblando durante horas en el frío helado junto al lago, mirando a lo lejos. En esos momentos a Harry le habría encantado acercarse a ella, abrazarla y calentarla. Sintió que su corazón sangraba hasta morir. Pronto no quedaría nada de él que valiera la pena conservar. En algún momento, los miembros del consejo escolar suspendieron a Dumbledore porque aparentemente ya no confiaban en él ni en sus habilidades para lidiar con esta crisis. Al mismo tiempo, arrestaron a Hagrid y, una vez más, lo utilizaron como chivo expiatorio. Harry se sintió increíblemente apenado por Hagrid, quien ahora era inocente en una celda de Azkaban, presumiblemente. Como a nadie más parecía importarle, Harry se hizo cargo de Fang a partir de entonces y lo visitaba a diario en la vieja cabaña de Hagrid.
Después de todo, al menos tenía algo de compañía de esa manera, porque de lo contrario Harry se sentía como la persona más sola del mundo. La expulsión de Dumbledore finalmente había hecho que las risas en Hogwarts desaparecieran. No importaba qué rostro miraras, ya fuera el de un estudiante o el de un profesor, todos parecían preocupados y tensos. Harry casi deseaba volver con los Dursley. ¿Qué podía ofrecerle su vida en Hogwarts ahora que todos los estudiantes lo despreciaban y temían ser atacados por él? Y especialmente ahora que también había perdido a Daphne. Un día, cuando el año escolar estaba llegando lentamente a su fin, Harry regresaba de la sala de los menesteres, donde había podido desahogar su creciente frustración, al menos en parte, con los muñecos que había allí. Una capa de invisibilidad era realmente útil para romper los toques de queda. De repente, la voz mágicamente amplificada de la profesora McGonagall resonó por los pasillos. Todos los estudiantes regresen a sus dormitorios de inmediato. Todos los profesores regresen a la sala de profesores. Inmediatamente, por favor. Harry supo inmediatamente que algo muy malo debía haber sucedido. Sin embargo, no podría haber dicho por qué lo sabía. Era como si de repente se hubiera sumergido en un lago helado. Una extraña sensación de frío en su interior había sido su compañera constante durante los últimos meses, pero esto era diferente, mucho más intenso y más fuerte. Algo le había sucedido a Daphne, se dio cuenta. Esa podría ser la única razón. Harry corrió en pánico a la sala de profesores. Allí vio a la profesora Sprout entrar en la habitación. Corrió detrás de ella antes de que la puerta se cerrara de nuevo con un chirrido. La sala ya estaba llena de profesores y, al parecer, ya estaban completamente reunidos, aunque Harry no vio la pomposa figura de Lockhart por ningún lado. La profesora McGonagall se colocó frente a la multitud silenciosa. «Ha sucedido», dijo con voz ronca. El monstruo se llevó a 2 estudiantes a la cámara. Varios de los profesores gritaron, otros se pusieron pálidos. Snape agarró con fuerza el respaldo de una silla y dijo: «¿Cómo puedes estar seguro?». «El heredero de Slytherin dejó otro mensaje», dijo McGonagall, también pálida. «Justo debajo del primero. Sus esqueletos permanecerán en la cámara para siempre». El profesor Flitwick estalló en lágrimas y muchos más sollozos contenidos. «¿Quién es?», preguntó la señora Och, que se había hundido, con las rodillas debilitadas, en una silla. «Ginny Weasley y Daphne Greengrass», dijo McGonagall, que ahora también tenía lágrimas en los ojos. Todo se volvió negro alrededor de Harry. Sin poder hacer nada, se desplomó en el suelo. Daphne. Daphne había sido raptada por el monstruo. Su esqueleto no pudo completar la idea. Todo a su alrededor comenzó a dar vueltas. Su corazón latía como loco y ya no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Por eso no se dio cuenta del tumulto cuando Lockhart entró en la sala con retraso. O de cómo los profesores salieron de la sala para decirles a los estudiantes que los enviarían a casa mañana por la mañana. En un momento dado, Harry levantó la vista, jadeante y temblando por todas partes. Ya no había nadie más en la sala de profesores, excepto él. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué podía hacer ahora? Daphne estaba en peligro mortal. Tenía que salvarla, eso era lo que tenía que hacer ahora. Harry tuvo una inspiración repentina. ¿Quién era la única víctima del monstruo de Slytherin que todavía podía proporcionar información? El fantasma de Myrtle la Llorona, por supuesto. Esta vez la obligaría a hablar, quisiera o no. Harry corrió por los pasillos de la escuela a un ritmo vertiginoso. Ya se había quitado la capa invisible. Con los ruidos que hacía, de todos modos lo habrían notado de inmediato, pero no se encontró con ningún alma humana hasta que llegó al segundo piso. Con un movimiento de su varita, la puerta del baño de las chicas se salió de sus goznes. El golpe probablemente se escuchó en todo el castillo. Sin detenerse, Harry corrió hacia adentro. Allí, Myrtle la Llorona estaba sentada en el inodoro y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres? Dime cómo moriste. Le gritó Harry a Myrtle, quien retrocedió sobresaltada. ¿Y por qué debería hacer eso? Respondió nerviosa Myrtle. No me gustas, ya sabes, tú. Te juro que si no me lo dices ahora mismo, te voy a causar un dolor tan terrible que desearás haber muerto de verdad. La voz de Harry destilaba veneno cuando dijo esto. Y sin que él se diera cuenta, la punta de su varita en su mano comenzó a brillar de un color rojizo. Pero Myrtle se dio cuenta y, por primera vez en su vida como fantasma, sintió pánico. Está bien, te lo contaré, dijo con miedo. Pasó aquí mismo, aquí en este cubículo, oí que alguien entraba. Entonces alguien dijo algo gracioso.
Debió haber sido en otro idioma, continuar. Abrí la puerta, y luego morí. ¿Cómo? Ari ya había llegado al límite de su paciencia. Con cada segundo que perdía allí, la probabilidad de que Daphne, no, ni siquiera podía pensar en ello. No lo sé, sollozó Myrtle. Solo recuerdo, que vi un par de ojos grandes, amarillos, todo mi cuerpo se paralizó, y yo estaba muerta. ¿Dónde exactamente viste esos ojos? El corazón de Ari latía como loco en su pecho. En algún lugar allí. Myrtle señaló el lavabo frente al inodoro. Ari se apresuró a ir allí y comenzó a examinar todo el lavabo. Cada centímetro, incluidas las tuberías que había debajo. Ari quería destrozar todo el baño, pero tuvo que recomponerse. Finalmente, encontró algo. Una pequeña serpiente estaba grabada en el lateral de uno de los grifos de cobre. Ari sintió que esa serpiente lo atraía mágicamente. Instintivamente supo qué hacer. Se quedó mirando el diminuto grabado e imaginó que era una serpiente real. La serpiente comenzó a retorcerse y a silbar en su mente. «Abre», dijo Ari en Parcel, e inmediatamente el grifo comenzó a brillar intensamente y a girar. El lavabo se movió y se hundió completamente en la pared. Ahora quedó expuesta la abertura de una gran tubería, lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera deslizarse por ella. Sin dudarlo, Ari se metió en la tubería y se dejó deslizar hacia abajo. Mientras hubiera la más mínima esperanza de que Daphne todavía estuviera con vida, nunca dejaría de luchar. Era como correr por un tobogán oscuro, viscoso y sin fin. Una y otra vez Ari vio otras tuberías que se bifurcaban en otras direcciones, pero ninguna de las tuberías era tan ancha como aquella en la que él caía cada vez más profundo. A profundidades muy por debajo de la escuela, que probablemente eran mucho más antiguas que el propio Hogwarts. La tubería terminó y Harry aterrizó dolorosamente en el suelo húmedo de un túnel de piedra oscuro lo suficientemente alto como para poder permanecer de pie. Dejó que su varita brillara intensamente para poder ver algo en la oscuridad del túnel. Todo estaba en silencio, como si estuviera en una tumba. Con cautela, Harry avanzó a grandes zancadas, oyendo un fuerte crujido bajo sus zapatos. Cuando miró hacia abajo, vio que había pisado el cráneo de una rata. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo el suelo estaba cubierto de huesos y cráneos de animales. Esto no era solo una tumba, era un cementerio. Tenso, Harry continuó por el camino. Finalmente, el túnel se ensanchó y Harry entró en una cueva. A la luz de su varita, pudo ver la silueta de algo enorme y curvo que yacía en el medio de la cueva, pero no parecía moverse. Su corazón latía tan rápido que le dolía. Cuidadosamente, dando cada paso individualmente, Harry avanzó. Entonces finalmente pudo ver lo que era. Era una gigantesca piel de serpiente de un verde intenso y venenoso, que yacía enroscada y vacía sobre el suelo de piedra. Así que tenía que ser una serpiente, como Daphne y él ya habían sospechado. Y la única criatura serpiente que crecía lo suficiente como para poder cambiarse de piel era en efecto un basilisco, incluso si lo habían descartado antes. Harry entrecerró los ojos al instante. No debía mirar a los ojos al basilisco. Pasó lentamente junto a la gigantesca piel de serpiente, atento a cualquier sonido. Sin embargo, nada se movía y no había nada que escuchar excepto sus propios pasos y los latidos de su corazón. Harry notó que había contenido la respiración y se obligó a respirar lentamente. Mientras doblaba lentamente otra curva, finalmente vio una pared sólida frente a él en la que estaban talladas dos serpientes entrelazadas. Los ojos de las serpientes de piedra eran esmeraldas grandes y brillantes. Harry supo de inmediato qué hacer, una vez más. Harry se acercó más, con la garganta seca. Esta vez ni siquiera tuvo que imaginar que las serpientes estaban vivas porque sus ojos brillaban con vitalidad mágica. Respiró profundamente y dijo una vez más: «Ábrete». Las dos serpientes se separaron y apareció una grieta en la pared. Las dos mitades de la pared se deslizaron hacia un lado. Temblando de pies a cabeza, pero también con absoluta determinación, Harry entró. Salvaría a Daphne. A cualquier precio. Y aunque fuera su propia vida.